electricidad. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es un fenómeno físico, que tiene que ver con la interacción entre dos partículas. Estas partículas son, el protón y el electrón. Es gracias a esta atracción que existe entre ellos, que ocurren muchos fenómenos. Estas partículas se encuentran en toda la materia. La palabra electricidad proviene del griego electrón, que significa ámbar. Desde el año 600 a.C., los griegos ya experimentaban, frotando una resina de árbol, llamada ámbar, generando electrostática. Hacia el año 1600, de nuestra era, se reiniciaron los estudios acerca del magnetismo y la electricidad estática. Ya en 1752, Benjamin Franklin probó, con su experimento del cometa, que los rayos de las tormentas eran electricidad en la naturaleza, presentando también la idea que la electricidad tenía elementos de carga positiva y negativa, y que la electricidad fluía de negativo a positivo. En Menlo Park, una aldea olvidada de Nueva Jersey, Edison construye la primera fábrica de inventos del mundo. Estaba lleno de ideas sobre una nueva luz eléctrica, pero estaba lejos de resolver el problema. En verano de 1879, buscando la forma de hacer un filamento fino de carbón, Edison decidió usar hilo de coser carbonizado. Pero el 21 de octubre de 1879, ese día Edison probó su nuevo filamento de hilo de coser carbonizado, y continuó brillando por 13 horas, era bueno pero no lo suficiente, y se lanzó en la búsqueda de algo mejor. Él y sus mocosos, como él les decía a sus asistentes, probaron hilo de pescar, fibra de coco, papel, carcas de mesa, e incluso cabello humano, y el bambú fue uno de sus primeros éxitos. Con la investigación aún en progreso, se colgaron cables desde el laboratorio, y se colocaron bombillos en los caminos, y en los edificios circundantes, y el día de Año Nuevo de 1879, con la presencia de 3000 personas, que llegaron al pequeño Menlo Park, en cierto momento, cuando estaba oscureciendo Edison pulsó un interruptor, y 100 luces se encendieron. Había nieve en el piso, y escarcha en los árboles, y esto creó un efecto de invierno maravilloso. Pero la vida de Edison se cruzaría con la de otro gran inventor. Según cuenta la leyenda, durante una tormenta eléctrica, en 1856, en Croacia, nacería el hombre que propiciaría todo un cambio en nuestras vidas. Nos referimos a Nikola Tesla. Años después, en Hungría, más exactamente en Budapest, Tesla empezó su carrera como ingeniero eléctrico, en una compañía de teléfonos en Budapest. En 1881, Nikola Tesla, un día caminaba por un parque, con un amigo cuando repentinamente ideó, un concepto innovador para un nuevo motor eléctrico. Esto después se convertiría en el motor asíncrono, que es el generador estándar del mundo, y se utiliza para cualquier cosa desde licuadoras, pasando por aspiradoras, autos híbridos y hasta en plantas industriales. En 1884 a los 28 años, Nikola Tesla se mudó a los Estados Unidos, con muy poco dinero, y una carta de recomendación de su jefe, que decía: «Conozco a dos hombres grandiosos, usted es uno de ellos, y este hombre es el otro». Edison contrató al joven y brillante ingeniero, y le pidió que rediseñara los generadores eléctricos de la compañía, a cambio de un bono de $50.000. Luego de cumplir con lo encomendado, Tesla le solicitó su bono, a lo que Edison le respondió: «Debes estar bromeando, tienes que aprender mucho sobre el sentido del humor de los estadounidenses». Señor Edison, renuncia. Así fue como comenzó la disputa entre el joven genio y el inventor ya reconocido. Tesla dejó el trabajo con Edison, y estuvo mal durante un año. Fueron tiempos muy difíciles, estuvo trabajando duro, y ahorrando dinero. El sistema eléctrico que era considerado ineficiente, era llamado corriente directa, o DC, y Edison, el antiguo jefe de Tesla, era uno de los principales inversionistas. Tesla sabía que debía haber un mejor sistema, y estaba destinado a inventarlo, y lo llamó corriente alterno AC.
En el sistema de C, cuando la energía es transmitida, los electrones se mueven, desde el polo negativo, al positivo. El problema con este proceso, es que los electrones encuentran resistencia a lo largo del cable, y la mayor parte de la energía se pierde en el cable. En el sistema de C, se necesita cables más gruesos, y plantas generadoras cada kilómetro, para mantener la energía estable, resultando un sistema deficiente. En 1887 Tesla presentó 7 patentes en los Estados Unidos, de un sistema de energía más eficiente, y barato llamado corriente alterna. El empresario millonario George Westinghouse, pensó que el invento de Tesla, era la solución a la transmisión por larga distancia, y le compró las patentes por $60.000, y una porción de las acciones en la corporación Westinghouse. En el sistema AC, Tesla descubrió que no es necesario que los electrones vayan hasta el final, para luego regresar, sino que la corriente se alterna hacia adelante, y hacia atrás en 60 ciclos por segundo. En el sistema AC, se necesita cables más delgados, y enviando hacia un transformador, prácticamente no había pérdida de energía, ya que subiría el voltaje, y disminuiría la corriente, logrando transmitir energía AC, cientos de kilómetros más allá que la corriente de C. En 1891, se desató una guerra de corrientes, entre la AC, de Nikola Tesla, y la energía de C, de Edison. Edison lanzó una campaña publicitaria, mostrando los peligros de la corriente AC. Para el público hacían grotescos experimentos, tomaban animales, y los electrocutaban con corriente alterna. Edison convenció al estado de Nueva York de usar energía AC para la primera electrocución en la silla eléctrica. En 1893, a pesar de la mala publicidad, Tesla, y la corporación Westinghouse, ganaron la licitación para iluminar la Feria Mundial de Chicago. Fue un éxito monumental, que nos guió a la era de la iluminación eléctrica moderna. Tesla se mantuvo como la mente creadora, y el genio detrás de todo, y su nombre fue conocido alrededor de todo el mundo, después de iluminar la Feria Mundial de Chicago. Tesla, lleno de confianza, después de su victoria ante Edison, creyó que la corriente AC sería la corriente del futuro. Para probarlo, intentó aprovechar la energía de una de las más grandiosas maravillas naturales del mundo. En 1893, luego de haber sido testigo del triunfo de Westinghouse y Tesla, en la Feria Mundial de Chicago, los encargados de las cataratas del Niágara, les otorgaron el contrato para generar corriente alterna, a partir de la caída de agua. El mayor problema en usar las cataratas del Niágara, para producir electricidad, era que el principal consumidor estaba a 32 kilómetros de distancia. Usar DC, era totalmente impráctico, ya que debían construir estaciones repetidoras cada 3 kilómetros. Sin embargo, la energía AC, facilitaba todo eso. En las cataratas, Tesla diseñó un complejo sistema de motores, y generadores para producir energía AC. En 1896, entró en funcionamiento la primera estación hidroeléctrica, para la transmisión de energía AC a larga distancia, y Buffalo se convirtió en la primera ciudad iluminada, por electricidad transmitida. Pero Nikola Tesla, es conocido por más inventos, muchos de los cuales fueron adjudicados por otros personajes. Uno de sus famosos trabajos era la electricidad inalámbrica. La clave para entender esta asombrosa idea, fue un aparato que patentó en 1891, y la llamó la bobina Tesla, de manera que si acercamos un foco sin cables conectados a la bobina Tesla, ésta se encenderá. Usando una bobina Tesla enorme, el inventor quería llenar la Tierra y la atmósfera de energía eléctrica. De esta manera, la gente solo tendría que recibirla para poder usarla. La bobina Tesla produce energía eléctrica que no daña a los humanos. Hoy en día, solo hay una estatua aislada, que señala su extraordinario logro, y todo lo que hizo, para darle forma a nuestro mundo. Él es el responsable, de todos los adelantos del siglo XX, pero después de un tiempo, la gente ya había olvidado su obra. Nuestro mundo está iluminado, gracias a la tecnología AC, de Tesla. Él le ganó la última batalla a Edison, pero la victoria la obtuvo a un costo muy alto. Falleció en 1943,
en una pequeña habitación de un hotel, desamparado y desacreditado, observando que el mundo que había ayudado a crear, lo olvidaba.